La reciente desclasificación de los archivos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy generó mucha expectativa para tan pocas revelaciones, pero puso otra vez sobre el tapete el fascinante tema del espionaje como arma política. A lo largo de la historia, son muchas las veces en que el espionaje supera la realidad y también esconde muchas veces esas intrigas que hay detrás de lo más siniestro de la búsqueda del poder. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, si hay un tema apasionante y que parece sacado de una novela de ficción, de hecho es insumo para películas, libros, historias, etc., es la historia del espionaje. Esta semana o en los últimos días volvió a sonar el asunto porque el gobierno Trump decidió desclasificar los archivos, eso era como un mito, de lo que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, había investigado sobre el asesinato de John F. Kennedy, pero también todo lo que ocurría en Estados Unidos y en el mundo visto por la CIA. Sí, más allá de lo que dicen los documentos de la muerte de Kennedy, de Lee Harvey Oswald, todas las historias que han sido sujeto, como decías, de libros, de películas, de series de televisión, desclasificó documentos que muestran cómo actuaba la CIA en los años 60, cómo espiaban, por ejemplo, a Cuba. Tenían reporteros en los grandes periódicos de Miami solamente ahí metidos para espiar a los cubanos que llegaban, lo que se sabía de Cuba y de la isla. Eran agentes disfrazados de periodistas. Exacto, eran agentes disfrazados de periodistas. También dicen los documentos que Kennedy estaba furioso con la CIA en esos momentos. ¿Por qué? Por el fracaso de Bahía de Cochinos en el año 61 y que quería reorganizarla y se había encontrado con muchos obstáculos al interior de la organización para cambiarla. Recordemos qué fue lo que pasó en Bahía Cochinos. Bahía Cochinos fue en el año 61, una organización con muchos de los cubanos que ya estaban exilados en Estados Unidos, ayudados por la CIA, que trataron de tomarse la isla y derrocar a Fidel Castro. Y fue un gran fracaso. Los estaban esperando, fue un fiasco, fracaso total. Es decir, ahí funcionó más la inteligencia cubana, que también es muy buena, ¿no? Sí. Y por eso quería acabar con la CIA Kennedy, porque fue un fracaso y no llegaron a ningún lado. Bueno, o reorganizarla. No hubo, sí, eso le iba a decir yo. No hubo mayores revelaciones. Incluso se habló del capítulo Colombia, pero más allá de eso, no hubo mayores revelaciones en esta desclasificación de documentos de la CIA sobre el caso John F. Kennedy. Nada nuevo, no hubo así el nombre del asesino perdido que estábamos buscando desde hace 60 años. Sí. Ese famoso no salió en esos papeles. La historia que dice sobre quién mató a Kennedy. Pues el autor material es este señor Oswald, al que califican de un lobo solitario, un tipo que después lo matan cuando ya está detenido. Pero ¿quién mató a Kennedy? ¿Qué dice la historia de la inteligencia? Interesante, los documentos dicen que Harvey Oswald, que era muy cercano a la Unión Soviética, había vivido allá, había defectado, se había ido a vivir a Estados Unidos, tenía ganas de volver a la Unión Soviética y siempre se ha hablado que fue contratado por los comunistas. Pero más allá de eso, también se especula que el FBI estaba detrás de la muerte de Kennedy. Porque, como digo, quería cambiar muchas cosas y con Hoover, el director eterno del FBI, Edgar Hoover, nunca se entendió. Y las especulaciones más especulativas, digamos, por ser redundantes, dicen que fueron los mismos tejanos, para que fuera Johnson, vicepresidente tejano, quien asumiera la presidencia. Incluso hablaban de la mafia. De la mafia. En fin, una cosa que nunca se va a saber. Pero Teresita, desclasificados los archivos, echémosle una mirada a la historia de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. La CIA nace en el año 47 con ese nombre. La crea Truman en el 47 después de la guerra. Pero realmente, digamos que el papá de la CIA es la Oficina de Servicios Estratégicos. Una pequeña oficina que se inventó Franklin Delano Roosevelt en el año 42, recién entrados a la guerra. En plena guerra, claro. Claro, para tener información de qué estaban haciendo los aliados. Y hay escritos en las biografías de Roosevelt que dicen: yo voy a llamar a mis amigos de Harvard, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que son gente que sabe comportarse en el alto mundo, sentarse con los reyes, con todo el mundo,
y los voy a mandar a vivir a Europa. Ya que vean. Y nadie va a sospechar de esta gente que sigue viajando por Europa, que sigue tratando de conocer el mundo, ir a los museos, a que escuchen y me reporten información de los aliados. Pero ¿sabe qué me parece curioso? Que hayan creado la CIA y este servicio estratégico para espiar a los aliados y no a los alemanes. Y a los alemanes también, porque iban muchos a Portugal. La gran base de la CIA en Europa era Portugal, a donde llegaban. ¿Por qué? Portugal era neutro y había muchos alemanes y muchos aliados. Y también querían ver qué estaban haciendo los aliados y cuánto le iba a costar a Estados Unidos la guerra. El tema de los aliados es por eso me parece curioso. Y el tema es económico y qué tengo que hacer yo para ayudarles y qué tanto están de verdad ellos haciendo. Recordemos que Francia estaba ocupada por Alemania, entonces espiar al gobierno francés era una manera de espiar a los alemanes, a menos de que se metieran con la resistencia y con De Gaulle. Mire, Teresita, pero sin ser uno experto en el tema, pero si uno mira los archivos de la historia, lo que más se destaca de la CIA son los fiascos. Mire lo que usted nos cuenta, lo que pasó con Bahía Cochinos, el tema de John F. Kennedy, por mencionar un ejemplo, pero le menciono otro, el 9/11. O sea, le atacan el corazón de los Estados Unidos y la CIA, bien gracias, ni por enterada. Después dijeron, perdón la interrumpo Teresita, y dijeron, hombre, sabe que sí, había una célula islámica extremista, pero solo después de... Y tenían información, Juan Roberto. A finales de los 90, Bin Laden ya había atacado embajadas de Estados Unidos en África, en Tanzania y creo que en Kenia fue la otra. Sí. Y había dicho que iba a atacar al corazón de Estados Unidos. Ya había puesto una bomba en los parqueaderos subterráneos del World Trade Center, que no había pasado nada, había sido como una bomba en un búnker y no llegó a mayores. Pero entonces sabían que existía Bin Laden, sabía que Bin Laden había amenazado a Estados Unidos, sabía que habían hecho pruebas en el World Trade Center para una bomba, tenían información que los podía haber llevado a prever el evento. Y otro fiasco, la guerra que se inventó Bush contra Saddam Hussein, amparado supuestamente en informes secretos de inteligencia de la CIA, entre otras, que decían que Hussein tenía armas de destrucción masiva y armas químicas, y no había tales armas químicas para justificar esa invasión. No había las armas químicas, había seguramente la información de cómo producirlas, pero de ahí a tener armas químicas faltan recursos científicos y muchas cosas. ¿Por qué tantos fiascos en una central de inteligencia en el país más poderoso de la Tierra? Porque cuando se llena la cabeza de información, también surgen teorías de conspiración. ¿Se empeliculan, como dicen los muchachos? Totalmente. Y aquí eso le pasa a la CIA. Dice, estoy espiando a este señor hace 20 años, yo estoy segura que él es malo. Si no, perdí 20 años de mi vida. Entonces, él tiene que ser malo sí o sí. Teresita, dejemos un poco la CIA y devolvámonos más en el tiempo. La historia del espionaje es tan antigua como la historia misma de la humanidad. ¿Dónde arranca y cuáles son esos casos emblemáticos de grandes espías que hicieron historia? Pues tú me estabas hablando ahorita de la Biblia. Sí. En la Biblia hay muchos espías. Fuera de cámara le decía que leí un libro de Carmen Posadas, una escritora española, que habla de la historia de las mujeres espías. Y ella dice que en la Biblia hay reseñas de una mujer espía. Sí, es que las mujeres nos mimetizamos más, tomo esa palabra. La gente sospecha menos de las mujeres y han hecho grandes espías las mujeres. No solo está Mata Hari, que es la legendaria. Ella era holandesa, estaba espiando para los alemanes, pero le dijo a los franceses que ella podía espiar para ellos y darle información falsa a los alemanes. Es decir, era doble espía. Doble espía. Pero hay otras mujeres en la historia que han sido importantísimas como espías. Coco Chanel, la gran diseñadora. Ah, ¿era espía? Claro, ella era espía para los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial. Y trató, en un viaje que hizo a Inglaterra, en un tema de modas, trató de hablar con Churchill para venderle la idea de que hicieran una paz separada los ingleses con Alemania y dejaran por fuera a Estados Unidos y otros. En esas andaba tejiendo esas intrigas. Y hay otra que es una que se llama Julia Child. Julia Child es una gran chef, es decir, sus libros, la cocina de Julia Child es emblemática. En los años 50, 60, todas las amas de casa en Estados Unidos querían tener el libro de Julia Child. Ella estaba casada con un funcionario público de las embajadas de Estados Unidos, del Departamento de Estado, pero de bajo nivel. Nunca llegó a ser embajador, nunca llegó a ser nada más allá de primer secretario. Viajó por el mundo
él en su trabajo de primer secretario, ella como espía de la CIA. Ella recolectaba información en Sri Lanka, en la China. A punta de recetas. A punta de recetas y reunirse con las señoras que querían aprender a conocer en los países donde estaba. Pero lo que estaba haciendo era espiando. Recopilando información para la CIA. Teresita, si uno hace el ranking, que sé que es muy difícil y suena pretencioso, ¿cuál es, en su concepto de toda esa historia que usted conoce, la más emblemática de las agencias de inteligencia en la historia? Porque están de por medio, están el Mossad israelí, está la Gestapo en la época de la guerra alemana, está la KGB rusa y está el MI6, que es la famosa Scotland Yard en el Reino Unido. Todas son distintas. La Mossad es supremamente efectiva y ahí sí el fin justifica los medios, con excepción del 7 de octubre que no lo pudieron evitar por alguna razón, o decidieron no evitarlo, dicen algunos. Esa es efectiva en ese sentido, preservar a Israel. Por el otro lado, la KGB también fue súper efectiva durante la Unión Soviética. La Guerra Fría. Claro, mantener la supremacía de los soviéticos. Fracasó cuando cayó la Unión Soviética y la KGB se tuvo que reinventar. No olvidemos que Putin viene de la KGB. Claro. Él fue espía antes que ser cualquier otra cosa. MI6, la de los británicos, tal vez me gusta más porque es como la de los caballeros. La de James Bond. La de James Bond, que su autor, Ian Fleming, trabajó precisamente para la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial y de ahí sacó mucha información. Pues es que no de otra manera se entiende cómo él construye semejante personaje mítico como es el 007. Sí, esa de los caballeros me gusta, aunque había una anécdota sobre caballeros y espías. Sí. En los años 20, Estados Unidos trató de montar una primera agencia de espionaje dentro del Departamento de Estado, que era quienes viajaban por todo el mundo y tenían como esa cobertura especial que yo soy diplomático y puedo preguntar cosas. Y la acabaron porque algún secretario de Estado a finales de los años 20 dijo, no, yo no puedo tener a caballeros abriendo el correo de otros caballeros. Eso no está bien. Entonces acabó con el tema del espionaje y la agencia. Bueno, pero si nos venimos ahora al presente, la caballerosidad se acabó porque ahora el espionaje es que a usted le hackean el teléfono, le hackean el correo y saben toda su información sin necesidad de mimetizar a un espía. Ni de salir a comer con las señoras de los espías y ya tienen todo. Ese es el otro peligro. Ese es. Teresita, una fascinante historia porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.